Y si te parece, lo que vamos a hacer en ya sabes que en el primer bloque nos gusta repasar un poco qué es lo que ha acontecido este fin de semana. Sí, Tenemos sí. menos partidos, uno menos, pero tenemos mucha información, mucho de lo que hablar. Ya sabéis que a Javi y a mí nos encanta hablar. Y vamos a empezar hablando por el descenso. Empezó en la jornada con ese Cádiz de Girona que se impuso el conjunto gaditano y hay muchas novedades en el descenso. Hay muchas cosas de las que hablar en la parte baja de la clasificación. Decíamos, Javi, el Cádiz para arriba. Ya vemos que está siendo competitivo. Además, le han sentado bien los fichajes, ¿eh? Está muy Nada bien. más que marcaron los dos jugadores que Sí. llegaron en los últimos días. Muy bien, además, fíjate que cambió Sergio el esquema, probó con algo diferente, ya una adhesión completa al 4-4-2, dejando fuera un jugador que estaba haciéndolo bien en la última jornada y con una importancia mayúscula dentro del equipo, como es el capitán Alex Fernández, y lo dejó fuera para apostar por un 4-4-2 donde el doble pivote era Escalante y Alcaraz. Dos jugadores que también tienen cierto perfil ofensivo o cierto vuelo, ¿no? Jugadores que se dejan asomar y que de hecho Alcaraz en su inicio como futbolista era más un box-to-box, que no el jugador actual, idem con Escalante, ¿no? Y la verdad que nos dejaron un partido que a mí personalmente me dejó muy sorprendido gratamente. De nuevo un Cádiz compitiendo, un Cádiz que va bueno, pues a cobrar su piel muy cara, ¿eh? Es un equipo que tiene las ideas muy claras y que además creo que tiene jugadores, honestamente, como... Siempre hablamos de lo... Es normal, Argentino Escalante ahora mismo atrae foco de atención porque son 2 partidos consecutivos marcando. Ya la temporada anterior lo hizo también con el Alavés, donde marcó 5 goles en la segunda vuelta. Puede llegar o incluso superar esas cifras, lo cual sería muy positivo. También hemos hablado largo y tendido de Brian Ocampo, que nos gusta muchísimo el uruguayo, venido de Nacional, con poca experiencia en Europa, pero haciéndolo súper bien. Pero yo hoy quiero apuntar un par de nombres de los que no se habla tanto. Uno, por ejemplo, es Iza Carcelén, que ha recuperado el nivel de ser, cuando el Cádiz subió a primera, uno de los mejores laterales de segunda división. Realmente nunca lo llegó a demostrar en primera ese nivel. Está ahora a un nivel muy bueno. Y también a Bongonda, ¿no? Que llegó un poco así en el final del mercado de verano como un jugador que podía ser... que le tenemos muy perdida la pista porque jugaba en Bélgica, en Arabia Saudí, justo después de su paso por el Celta. Y que la verdad que el otro día nos repartió 2 asistencias y está colaborando últimamente en la faceta ofensiva. Creo que está siendo también un punto diferencial junto a Brian Ocampo y se habla mucho menos del belga que del uruguayo. Sí, está espectacular belga en ese perfil derecho, siendo sobre todo muy incisivo, ¿no? Gracias a esas cualidades físicas que le están permitiendo brillar y tener oportunidad de participar en las jugadas ofensivas y, en este caso, pues sumar 2 asistencias. El Cádiz que sale de los puestos de descenso y tenemos que hablar del damnificado. Ya me da la impresión, Javi, de que hablamos demasiado del Valencia. Y otras temporadas podría haber sido para bien, esta no está siendo para bien. Ya se confirma lo que decíamos, ¿no? Ya está en descenso y las cosas no pinta bien, no pinta nada bien en Mestalla. No pinta nada bien y tampoco ayuda nada la situación convulsa que se vive a nivel afición, club, en general todo, ¿no? Creo que hay una imagen, me parece que en redes sociales a veces también nos dejamos un poco llevar, ¿no? Pero hay una imagen que creo que refleja muy bien el partido y fue el final del encuentro donde Gallá y Diakabi mantienen esa pequeña conversación en la que Diakabi iba a pedirle disculpas al público y Gallá le decía, no hay nadie, o sea, se han ido ya todos, ¿no? Creo que a partir de ahí han surgido algunos palos, yo creo que sin justificar, creo que era un comentario bastante normal del capitán, de José Luis Gallá, tampoco creo que haya que sacarlo mucho de contexto, pero refleja muy bien, ¿no? La situación que hay. Es un equipo que es un club, todos somos de nuestro club, pero hay ocasiones en la cual pues la diligencia o la situación por la que va el club no nos representa, ¿no? Es muy difícil, pero por ejemplo, tú estás viviendo una situación muy similar, creo, con el Málaga Club de Fútbol ahora. Vimos también la otra de las imágenes, ¿no? Sí, sí, una situación calcada, diferente categoría, pero Tú vas a ser siempre del diferente Málaga, solución. pero el tema es que hay un punto en el cual no te refleja el equipo en general. No, sí, Y hartazgo. Ya básicamente lo que pasa por tu cabeza es de decir, mira, esto deja de ser una afición y deja de intentar pesar, de animar, de apoyar a algo que pues, no te representa, como te he dicho. Y tampoco hizo un terrible partido el Valencia con el Atleti. O sea, realmente, a ver, el Atleti fue superior y ganó, pero el Valencia tampoco
es que hicieron un partido que tú dijeras, bueno, es que ha sido un desastre, ¿no? Pero por lo que sea, Tuvo ocasiones, ¿eh? Tuvo ocasiones ocasiones, para... tuvo ocasiones. Yo creo que cuando se conforma el equipo se cuentan con 15 goles de Cavani fácil y esto no está llegando. Es lo que hubiera dado la tranquilidad al Valencia ahora mismo de estar en mitad de la tabla. También es injusto cargar todas las culpas con el uruguayo, que no está bien. Tampoco han encontrado desde el banquillo soluciones a que Cavani tenga más gol o más oportunidades para convertir, ¿no? Y a partir de ahí, pues entre eso más la sucesión de lesiones que también han afectado de alguna forma al equipo, más sanciones puntuales, pues yo el principal problema que veo es la falta de comunión entre equipo y afición, y se está metiendo el Valencia en un lío del cual sabemos históricamente que ha habido equipos que han bajado, y el Valencia ahora mismo tiene una sintomatología muy diferente con respecto a la del Cádiz que hemos venido de ver, ¿no? Y sobre todo que el Cádiz y su entrenador Sergio, que es un especialista en este tipo de situaciones, saben convivir en el alambre. Pero el Valencia es un club que no ha estado ahí hace muchísimo tiempo, no tiene una situación tan peculiar, tan dramática. Y el otro día estaba viendo los posibles entrenadores que están llegando, están sonando dos históricos del Valencia, pero a nivel jugadores como han sido Vicente y Baraja. Y no sé yo creo que la situación que tiene el Valencia necesita un auténtico especialista, un entrenador que no le queme las manos a la hora de actuar, porque ahora mismo para la situación del Valencia cada punto va a valer. Totalmente. Yo comparto, creo que le hace falta un cambio radical. Y es lo que venía como contando. A veces no hay explicación para la derrota de Valencia. Unai Simón, 10 puntos en jornada perfecta en el sistema de puntuación, 3 picas. En picas, ves el resumen y prácticamente son todos paradas de Unai Simón. Sí. Pero al final la dinámica es lo que decía. A veces que no tienen ni que buscar ni grandes explicaciones. Todo va saliendo al contrario de lo que quieren, ¿no? Por eso te decía antes que el Valencia no hizo un partido tampoco, dadas las circunstancias, mal del todo, pero claro, el Atleti es superior. ¿Por qué? Porque en las áreas es superior. Porque el Atleti también llegaba con un pequeño problema, que es verdad que lo ha retocado un poquito en las dos últimas jornadas, precisamente frente a Cádiz y contra Valencia, que era el tema de la facilidad que estaba teniendo para encajar gol. Es verdad que el otro día también vuelve a encajar gol. Creo que estaba echando mucho de menos a Íñigo Martínez, que ya lo comentamos, y que además ya tiene fecha de regreso, podría volver más pronto que tarde. Pero luego en las áreas fue superior. Primero porque su portero se encargó de solucionar lo que su defensa no podía, y luego porque arriba, con un inspirado Sancet, pues encontró el premio que le falta al Valencia. Qué bueno Sancet, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Daría ver un podcast. Y me alegra que haya gente como tú o como nuestro amigo Fabián que ya empiezan a entrar, ¿no? Dentro de esa Ollaneta, porque no, es un jugador muy especial, muy diferente. No sé cuál será su futuro, pero me gusta mucho. Creo que lo di en la mega previa, una mega previa de esta de jornada perfecta, creo que lo di como que iba a explotar. Pero bueno, la verdad es que sí, muy bueno Sánchez. En cuanto al resto de la jornada, bueno, vimos como el Getafe salvó un punto de una forma poco menos que milagrosa frente al Rayo, con uno menos, con penalti parado en el 89. En fin, consiguió mantenerse con vida Quique Sánchez Flores, no sé muy bien cómo, pero lo consiguió. El Valladolid que empató con Osasuna, pero yo creo que el otro protagonista del descenso es el Sevilla. El Sevilla que, bueno, amanecía antes del partido a tan solo un punto de esos puestos del descenso con la victoria del Cádiz. Bien ahí metidito en lo que viene siendo el barro, pero yo creo que se confirma ya lo podemos decir, después del buen partido en el Camp Nou, compitiendo en los últimos encuentros. Es verdad que sin quizá la sobriedad de equipo grande, pero de sí se puede confirmar de equipo mucho más competitivo gracias, no sé si a los fichajes, creo que han aportado. Sí, está aportando muchísimo, y Brian Hill también, gran partido. Y a mí me gusta mucho también Loic Badé. Creo que lo hemos destacado ya en alguna ocasión y me parece un jugador a seguir y a tener muy en cuenta, Loic Badé. Brian Hill, que bueno, ese gol ya le da esa confianza que seguramente que necesita un jugador que además está en casa, ¿no? Y eso no requiere ni periodo de adaptación ni nada. Y vuelve a tener otra oportunidad. Precisamente venimos de hablar del Valencia. El año pasado la tuvo en el Valencia y no anduvo del todo mal, hay que decir también, sobre todo en el inicio cuando llegó.
luego flojeó un poco. Y también quería destacar la figura de Pape Gueye. Durante mucho tiempo hemos considerado a Fernando un jugador totalmente incombustible, ¿no? Que parece que los años no pasaban por él y que siempre mantenía un nivel mismo de regularidad. Y hay que decir que la llegada de Pape Gueye le ayuda muchísimo a mantener ese centro del campo a raya. Creo que Sampaoli, viendo cómo se le desangraba el equipo, ha apostado claramente por meter dos perfiles que no, además no son torpes con el balón, porque de hecho Pape Gueye, bueno, pues también participa en la jugada del gol, pero no solo eso, sino que también tácticamente son dos jugadores que conocen y entienden bien el juego y lo que necesita ahora mismo el equipo. Y eso supuso la salida precisamente de Joan Jordán. Otro que volvió al gol. Lo dije en la previa de jornada perfecta del viernes pasado. Tenía el pálpito de que En-Nesyri, el marroquí, iba a marcar. A ver, era también una causa probable si En-Nesyri marcaba algún gol. Algún día el Mallorca podía ser una víctima propiciatoria, desde luego. Pero lo que no contaba era que se lesionara posteriormente, ¿no? Un 15 de tobillo, y es que a perro flaco todos son pulgas. Y ahora que podría ser la situación idílica tanto para En-Nesyri como para Sampaoli de encontrar un 9 que tenga regularidad y que pueda hacerlo con goles, pues se le lesiona. Con lo cual le obliga de nuevo a modificar el equipo arriba. No sabemos por lo que apostará. De hecho, en el cambio no fue En-Nesyri, quizás también por circunstancia de partido no fue Rafa Mir, perdón. Así que habrá que ver por lo que apuesta arriba Sampaoli. Tengo alguna duda de que Rafa Mir tenga participación, la verdad. Yo siempre confío en En-Nesyri, tengo que decirlo. Bueno, Lo que pasa es que creo que rinde en contextos muy determinados y sobre todo tiene que tener la racha. Si no tiene la racha, sabemos que es un jugador que aporta poquito más allá de eso. ¿Ibas a decir algo, Javi? no, simplemente te quería destacar también la titularidad de Nianzou, que estuvo bien también, el francés, complicándose mucho menos de lo que habitualmente le hemos acostumbrado o visto a hacer, ¿no? Que era tener problemas con la salida de balón y demás, no fue el caso. Y precisamente, de nuevo, he de agitar loas a Sampaoli, ¿no? Porque creo que era un partido interesante para probar de nuevo a Nianzou. Lo consiguió, jugó un buen partido y al final lo que te hace es reactivar a un jugador en dinámica, ¿no? Que parecía bastante tocado después de esas titularidades que le costaron puntos al Sevilla y esa suplencia por motivos de rendimiento que no eran buenos. Así que, fíjate, Sampaoli que está totalmente dispuesto a exprimir su plantilla con todo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Fantasy nos lleva a problemas, ¿no? Antonio, tú y yo que nos encargamos un poco del 11 del Sevilla. Por ejemplo, el Sí. otro día apostábamos por la vuelta de Fernando y la salida de Pape Gueye, porque Jordán lo veíamos insustituible. Ya eso nos obliga a revisar un poco cuál es el papel de Jordán en el Sevilla. También Ocampos, que nos había gustado muchísimo desde que volvió, se tornaba como un titular bastante seguro porque además aportaba mucho trabajo al equipo. El otro era la suplencia, más el buen partido de Suso y de Brian Hill, pues también nos obliga a revisar un poco eso. Así que, nada, ilusionante Rakitic. por... Sí. Sí, Rakitic que venía haciendo un papel, venía siendo fundamental prácticamente en la victoria del Sevilla, ahora sale del 11. Va a ser difícil acertar los 11 del Sevilla y más ahora que vuelve Europa. Luego hablaremos más Sí. de la Europa League y de la Champions, pero va a ser un equipo complicadito para conseguir acertar las alineaciones y sobre todo, bueno, predecir lo que viene siendo esos jugadores que van a ser más recomendables en Fantasy. Ya por repasar, Javi, así rápidamente, el Atlético se llevó una victoria que yo creo que Simeone todavía no se la cree. No. Y después el Barça, por su parte, en la parte arriba, bueno, venciendo con, no voy a Imparable. decir con autoridad, pero sí que para mí hizo un partido como para irse con más ventaja al Imparable. Son ya marcador. 11 puntos con respecto al Madrid. Son 11 puntos ya. Habrá que... Un poco engañoso porque queda ese Madrid-Elche, pero... Claro, ves la clasificación 11 puntos y da un poco de vértigo, ¿no? Proyección de esos 100 puntos que ya hablamos y sensación de autoridad la del Barça ante el Villarreal. Y vuelvo a repetir, el Barça con la situación que ha tenido estos últimos años, creo que la parte del juego, etcétera, tiene que estar un poco en segundo plano, ¿no? Que tampoco estuvo mal el juego. Me refiero, el Villarreal sí que tuvo sus ocasiones. Pasa que el Barça este año tiene una defensa prácticamente inexpugnable, como vemos en las cifras de goles en contra, solo 7 a lo largo de esta temporada, y eso al final se traduce en puntos. Y el Atlético de Madrid, pues sinceramente, porque el Celta tuvo ese momento de duda en el gol, que es un poco una suerte de casualidades, pero pintaba que el Atlético de Madrid volvía a dejarse puntos contra el Celta. Lo solucionó Depay, lo que es su primer gol como jugador del Atleti.
Sí, yo estuve viendo el partido, ese Celta Atlético, y la verdad es que fue increíble, ¿no? Black salvándola de todos los colores y, bueno, esa suerte, ¿no? Y que hace falta también para llevarse un partido así con uno menos, ¿no? Frente al Celta.